Nadie sabe exactamente qué ocurrió en la madrugada del 3 de junio, solo que desde esa noche, Gael ya no volvió a ser el mismo hombre. La policía encontró rastros de sangre seca en el umbral del granero, huellas pequeñas como de un niño y un pañuelo de encaje con el nombre Maya bordado en hilo celeste. Pero no había cuerpos, no había gritos, solo un silencio espeso que parecía gritar por debajo de las tejas. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito, porque lo que vas a escuchar ahora no es una historia cualquiera. Es un secreto que la tierra misma ha intentado enterrar. Todo comenzó días antes, cuando Gael, el viudo solitario que vivía en los campos alejados de San Pedro del Sur, empezó a notar cosas extrañas en su propiedad. Una manta fuera de lugar, restos de comida desaparecida, una ventana del cobertizo entreabierta en la mañana, cuando él recordaba haberla cerrado con traba la noche anterior. Pensó que eran los muchachos del pueblo, haciendo travesuras o buscando algún refugio para fumar sin ser vistos. Pero la noche del 2 de junio, algo cambió. Gael se despertó sobresaltado por un sonido seco. Era como si alguien hubiese caído pesadamente sobre la paja. Tomó su linterna, calzó las botas sin abrochar y salió con el corazón en la garganta. Al abrir la puerta del granero, una ráfaga de aire helado lo golpeó. Apuntó con la luz y allí, en medio del fardo de heno, había algo, no alguien, una mujer. Estaba desplomada sobre la paja, con el cuerpo encorvado en posición fetal, envuelta en un abrigo sucio. A su lado, dos pequeños cuerpos se movían levemente bajo una sábana improvisada. Gael sintió un tirón en el pecho, una sensación que no reconocía desde la última vez que sostuvo a su esposa en vida. Se acercó con cautela. La linterna temblaba en su mano. ¿Estás viva?, preguntó con voz ronca. La mujer apenas abrió los ojos. Tenía los labios partidos, el rostro hinchado y una mirada que no suplicaba, sino que pedía silencio, como si todo lo que podía ofrecerle al mundo era no gritar. «Ellos», murmuró, «no tienen la culpa». Gael sintió como algo dentro de él se quebraba. La cargó sin decir más. A ella y a los niños los llevó hasta la casa. Calentó agua, buscó mantas. No era un hombre de gestos dulces, pero esa noche todo en él se movía por instinto. Al amanecer, la mujer despertó. Se llamaba Isabela. No tenía documentos ni historia que quisiera contar, solo un nombre y dos hijos, Maya y Miguel. Los pequeños tenían menos de una semana de vida, y aunque Gael no entendía lo que pasaba, sí entendía lo que se sentía estar perdido. Así que no preguntó más. Durante los días siguientes se estableció una rutina frágil. Isabela dormía con los niños en la habitación de huéspedes. Gael dormía en el sofá, siempre alerta. Llamó a Lucia, una enfermera jubilada que le debía favores desde hacía años. No hizo preguntas, solo vino, revisó a los bebés, trató las heridas de Isabela y le dijo al oído: «Estás a salvo, por ahora». Pero había algo en los ojos de Isabela que no encajaba. No era solo miedo, era el tipo de miedo que se arrastra detrás de uno como una sombra que respira. Una noche, mientras todos dormían, Gael se despertó al escuchar el llanto de Miguel. Subió con cuidado, pero lo que encontró en la habitación lo dejó helado. Isabela estaba de pie junto a la ventana, completamente inmóvil, con el bebé en brazos mirando hacia la carretera. «¿Todo bien?», susurró. Ella no respondió, solo giró el rostro, lo suficiente para que él viera el surco de una lágrima silenciosa. «¿Lo escuchaste?», dijo ella apenas audible. «¿Escuchar qué?». «El auto. Siempre viene antes de que amanezca. Se queda ahí, con las luces apagadas». Gael bajó la vista. Ahora lo entendía. No era paranoia. Era alguien siguiéndola. Alguien que sabía exactamente dónde buscar. Al día siguiente, reforzó las cerraduras, instaló luces automáticas cerca del granero y puso un rifle en el cobertizo, lejos del alcance de Isabela, pero no tanto del suyo. «Si ese tipo viene, no vas a estar sola», le dijo firme. Ella lo miró por primera vez sin miedo, como si el escudo que llevaba puesto
hubiese resquebrajado apenas. Pasaron 5 días más. Miguel comenzó a respirar mejor. Maya ya sostenía la cabeza con más fuerza. Isabela, en cambio, se notaba más agotada. Dormía poco, comía apenas. Gael notaba cómo cada vez que oía un motor en la distancia, se tensaba como un animal a punto de huir. Hasta que una mañana, al salir a buscar leña, encontró una caja de cartón en la entrada de la finca. No había huellas, nadie llamó, solo la caja y un sobre encima. Dentro del sobre, una foto. Isabela, embarazada, sentada en una sala elegante con un hombre detrás de ella. El rostro de él estaba parcialmente borrado, pero Gael podía sentir la violencia solo por la postura. En la parte de atrás de la foto, un mensaje: no se pueden esconder para siempre. Gael guardó la caja sin decirle nada a Isabela, pero ya era tarde. Ella lo había visto desde la ventana, y con solo esa imagen comenzó a temblar. ¿Es él?, preguntó Gael. Isabela no respondió. Solo se sentó en el suelo, con las rodillas recogidas y los brazos rodeando su cuerpo. El pasado había llegado, y ya no iba a esperar. Esa misma noche, Gael hizo algo que no hacía desde la muerte de su esposa. Bajó la vieja maleta de cuero que guardaba en el altillo. Dentro estaban sus documentos militares, una linterna táctica, un cuaderno con números de emergencia y una pistola oxidada que no había usado en años. No porque creyera en la violencia, sino porque entendía cuándo el peligro cruzaba la puerta sin pedir permiso. Dejó la pistola descargada en su mesita de noche. Solo con verla, dormía menos liviano. Isabela comenzó a hablar más, no todo de una vez, pero en fragmentos, como si su historia solo pudiera contarse de a pedazos. Le dijo que trabajaba como niñera en una casa lujosa de la capital, que la esposa del patrón había quedado embarazada de mellizos y que ella se convirtió en su confidente. Le leía, le preparaba el té, la acompañaba a las consultas. Era la única persona que me trataba como humana, dijo una noche con voz rasposa. Pero cuando la mujer murió en el parto, algo cambió. El patrón Martín se volvió frío, meticuloso. Un día me dijo que uno de los bebés no era necesario, que los gemelos eran caros, ruidosos y difíciles de justificar ante sus socios. Ella no entendía qué quería decir, hasta que lo escuchó, hablando con un hombre de traje gris, ojos afilados, sonrisa falsa. Claudio, dijo Gael, reconociendo el nombre. Isabela asintió. Hablar con Gael era como volver a respirar. Querían separar a los niños, dijo. Decían que uno iría a vivir al extranjero, que el otro se quedaría como imagen de familia perfecta. Pero no sabían cuál era cuál. Me mandaron a cuidar a ambos como si fueran míos, a esperar instrucciones. Entonces decidió huir. Salió una madrugada, con Maya en un brazo y Miguel en el otro. Caminó, pidió aventones, durmió en terminales, comió lo que pudo, y así llegó a la finca, casi muerta. Gael escuchaba sin interrumpir. Él no era un hombre de muchas palabras, pero sabía el valor de una historia dicha en susurros. Esa noche, mientras ella dormía con los niños, él se sentó junto al piano que llevaba años cerrado. No lo abrió. Solo apoyó la mano sobre la tapa, como si el silencio pudiera acariciarse. A la mañana siguiente, el abogado Mateus llegó a la finca. Había sido contactado por Gael con un mensaje claro. «Tengo algo importante, pero no lo pongas en papel aún». Mateus era discreto, fiel a su palabra. Escuchó todo lo que Gael dijo y anotó cada dato en una libreta de cuero. Cuando vio a Isabela con los niños, su expresión cambió. Ya no era un caso extraño, era una historia viva, una urgencia legal. «Podemos pedir protección temporal», dijo, «pero ella debe estar dispuesta a testificar si esto escala». Gael lo entendía, pero sabía que el miedo no se borraba con papeles. Mateus volvió a la ciudad con un plan claro: reunir pruebas, preparar una posible denuncia y sobre todo blindar legalmente a Isabela y a los niños. Lo que ninguno de los tres sabía era que Martín ya había puesto en marcha su propio plan. 2 días después, el mismo auto negro apareció frente a la finca. Esta vez no traía caja ni advertencia, traía una orden judicial.
Gael se adelantó en la entrada. Martín no bajó del auto. Quien lo hizo fue Claudio, el abogado, con cara de desdén y una carpeta sellada. Venimos con un requerimiento de tutela temporal. Nuestro cliente quiere recuperar a sus hijos. No son sus hijos, dijo Gael sin moverse. La ley aún no lo ha decidido. Y hasta que lo haga no van a poner un pie aquí dentro sin una orden legítima. Es legítima, Claudio mostró el papel, firmada por un juez amigo, temporal, solo para verificar condiciones. Gael no era tonto. Sabía lo que eso significaba. Si entraban, si veían a Isabela alterada, cansada, asustada, podrían alegar negligencia y quitarle a los niños sin más. En ese momento, Isabela apareció en la puerta, con Miguel en brazos y Maya agarrada de su pierna. Su cabello estaba recogido, el rostro pálido pero la mirada firme. «No tienen derecho», dijo sin titubear, «no después de lo que hizo». Claudio se giró lentamente. «Isabela, no empeores esto. Si cooperas, podemos hacer que todo se olvide. Martín está dispuesto a negociar». «¿Negociar qué? ¿Mi silencio? ¿Mi cuerpo? ¿Mis hijos?» Gael apretó los dientes. La tensión era un hilo delgado a punto de romperse. «Tengo testigos, tengo médicos, tengo cicatrices, y ahora tengo a alguien que sí me cree». Claudio no respondió. Solo dio un paso atrás y murmuró algo al conductor. El auto se retiró sin más palabras. Gael cerró la puerta y miró a Isabela. «¿Estás lista para lo que viene?» Ella no respondió de inmediato. Solo abrazó a Maya y con voz baja dijo: «Estoy cansada de correr. La decisión estaba tomada». Mateus regresó con un paquete de documentos. Iniciaron formalmente el proceso de custodia provisional y solicitaron una audiencia con urgencia. El juez asignado era joven, pero con fama de justo. Al leer el expediente, accedió a recibirlos personalmente. Esa misma noche, Isabela no pudo dormir. Se sentó en la cocina con una taza de té frío entre las manos. Gael la observó desde la puerta. «¿Qué pasa por tu cabeza? Que no sé qué es más difícil, si contar la verdad o vivir con ella». «A veces es lo mismo», respondió él, acercándose. «Martín no me violó por placer. Lo hizo por control, para tener algo sobre mí, algo que pudiera usar si yo decidía rebelarme. Pensé que Maya era de él. Después supe que no». Gael la miró, sin interrumpir. «Miguel sí lo es. Lo supe cuando los vi nacer. No por su cara, por sus ojos, por cómo lo miró él cuando fue al hospital. Solo a uno. Y cuando me fui supe que no me iba por mí. Me iba por ellos». Gael tomó su mano. No dijo nada. No hacía falta. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Por qué me ayudas?» «Porque no pude salvar a los míos. Y porque esta vez aún hay algo que salvar». Al amanecer, la finca amaneció cubierta de neblina. Isabela vistió a los niños con la ropa que Lucia les había traído. Gael preparó el viejo jeep. Mateus los esperaba en el tribunal. La guerra no había terminado, pero por primera vez no iban a esconderse. Iban a contar su historia. La sala del tribunal olía a madera antigua y papeles viejos. El juez, un hombre joven de rostro sereno y mirada inquisitiva, hojeaba el expediente con detenimiento. Gael, sentado junto a Isabela, sentía que cada segundo estiraba la respiración. Maya dormía sobre su pecho, envuelta en una manta de hilo. Miguel, en brazos de Isabela, observaba con ojos grandes y silenciosos. Claudio llegó solo. Martín no apareció. Mateus se levantó con calma. Entregó pruebas, testigos por escrito, declaraciones médicas, la ficha hospitalaria que confirmaba que Isabela estuvo internada con signos de violencia. Todo estaba ordenado, nítido, contundente. «Señoría», comenzó el abogado, «esta mujer no es una criminal, es una sobreviviente. Huyó porque entendió que si se quedaba, perdería más que su libertad. Perdería a sus hijos. Uno de los bebés es hijo biológico de su agresor, el otro de la mujer que la protegió. Pero para Isabela, ambos son iguales. Son su familia». Claudio intentó defenderse con tecnicismos legales. Cuestionó la custodia, insinuó desequilibrio emocional,
Pero el juez no mordió el anzuelo. En su rostro se leía algo más fuerte que duda, indignación. «Señor Claudio», interrumpió, «¿por qué su cliente no está presente?» «Por motivos de seguridad, su señoría». «¿Seguridad de quién?» No hubo respuesta. Al final de la sesión, el juez habló con claridad. Dada la evidencia presentada y la ausencia injustificada del solicitante, este tribunal concede la tutela temporal a favor de la señora Isabela. Además, se abrirá una investigación penal contra el señor Martín del Acua por los delitos de violación, violencia doméstica y tentativa de tráfico de menores. Las medidas de protección quedan activadas de forma inmediata. Gael cerró los ojos, no de alivio, sino de respeto, porque sabía que el verdadero alivio aún tardaría en llegar. De vuelta a la finca, el silencio fue total. Ni Isabela ni Gael dijeron nada, solo los niños hacían sonidos suaves en el asiento trasero como si intuyeran que algo había cambiado, pero no del todo. Esa noche, Isabela se quedó despierta más de lo habitual. Caminaba por la sala con Miguel en brazos, repasando cada palabra del juicio en su mente. Gael encendió la chimenea y preparó 2 tazas de leche caliente. «¿Qué piensas?», preguntó él. «¿Que todavía no termina?» «No, pero dimos el primer paso». Isabela se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá. Maya jugaba con una manta a su lado. «¿Crees que alguna vez podamos vivir en paz?» Gael la miró fijamente. «Creo que hay paz en los lugares donde uno decide quedarse». Ella bajó la mirada. Una lágrima se deslizó por su mejilla. «Nunca pensé que alguien se quedaría». Pasaron los días. El campo recuperó su ritmo. Gael reparó el techo del granero. Isabela comenzó a cuidar el invernadero. Maya caminaba con torpeza, riéndose de sus propios pasos. Miguel balbuceaba sonidos nuevos, como quien intenta nombrar el mundo. Una tarde llegó una carta. Era del juzgado. El ADN había confirmado lo que ya sabían. Maya era hija de Martín y de su esposa fallecida. Miguel era hijo de Isabela y de Martín. Pero lo que la carta traía, más allá de los resultados, era una pregunta. ¿Estaba Isabela dispuesta a iniciar un proceso de adopción definitiva? Gael le entregó el sobre sin decir nada. Ella lo leyó sentada bajo el roble viejo. El viento movía su cabello. El sol de la tarde coloreaba sus mejillas. «¿Tú qué harías?», le preguntó a Gael. «Haría lo que me hiciera dormir tranquilo. Yo quiero ser madre legal de los 2. Ya lo soy en el alma. Pero quiero que el mundo lo sepa. Entonces hazlo. Y si te lo permiten, yo también quiero estar ahí». Isabela levantó la vista. «¿Estar cómo?» «Como lo que tú me dejes ser. Un compañero, un padre, alguien que eligió quedarse». No se dijeron más. No hacía falta. Al mes siguiente, en una ceremonia discreta, Maya y Miguel fueron registrados como hijos legales de Isabela, y con su consentimiento llevaron también el apellido de Gael. Lucia fue testigo. Mateus firmó como abogado. Nadie más estuvo. No porque no quisieran, sino porque no hacía falta público para un acto de amor verdadero. Esa noche, Gael abrió el piano por primera vez en años. Sentó a Miguel en su regazo y tocó la melodía que su esposa solía tocar durante el embarazo. Isabela observaba desde el umbral, con Maya dormida en brazos. No lloraba. Sonreía. Los meses siguientes fueron distintos. Martín desapareció del radar legal. Nadie supo si había huido, negociado o comprado silencio. Pero el proceso siguió. La fiscalía, impulsada por los documentos de Mateus, continuó la investigación. El juicio aún no tenía fecha, pero había algo claro. La verdad ya no era un secreto. Una mañana, mientras arreglaban la estufa del invernadero, Gael encontró a Isabela parada en medio de los surcos. Tenía las manos llenas de tierra, las uñas negras y la frente sudada. Pero su mirada estaba en paz. ¿Sabes qué pensaba cuando llegué aquí? ¿Qué? Que iba a morir. ¿Y ahora? Que por fin estoy viva. Se acercó a él, lo miró como quien no teme más, como quien ya no necesita esconderse. Gracias por quedarte.
Gracias por abrir la puerta. Y lo besó. No como en las películas, no con dramatismo. Lo besó como quien encuentra un lugar, como quien dice, aquí pertenezco. En los días que siguieron, comenzaron a construir una pequeña cabaña cerca del lago. No por necesidad, solo porque querían algo suyo. Un nuevo capítulo. Una casa que naciera sin fantasmas, sin recuerdos prestados, solo presente. Gael enseñó a Maya a andar a caballo. Isabela preparó los primeros almuerzos de domingo en familia. Miguel dio sus primeros pasos en el porche, justo donde Gael había encontrado aquel pañuelo con su nombre meses atrás. Una tarde, mientras colgaban ropa al sol, Maya preguntó, «Mamá, ¿este es mi hogar?» Isabela la miró con una sonrisa suave. «Sí, amor, este es tu hogar, y el de Miguel, y el mío, y el de papá». Gael, que estaba cerca, se giró. «¿Papá?» «Sí», dijo Isabela. «Si tú quieres serlo». Él no respondió, solo la abrazó. Como quien sabe que a veces la vida no te da lo que pediste, te da lo que necesitas. Y en ese abrazo no había promesas, solo verdad. Porque el amor cuando es real no grita, acompaña, no exige, permanece. Y eso era lo que los unía ahora. Un amor nacido del dolor, sí, pero florecido con tiempo, con escucha, con valor. Un amor que no pedía permiso, solo se quedaba.